Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a deleitarnos con su palabra en este momento. Yo quisiera que usted inmediatamente nos acompañe en la porción que se encuentra en Mateo capítulo 25. Es la última porción del capítulo que va desde los versos 31 hasta el verso 46. Esa porción, ¿verdad? Como hemos dicho en varias ocasiones, es la porción, es el broche con el cual el Señor cierra todo su discurso escatológico en que recoge Mateo en las páginas de su evangelio. Pero también vale decir que este es el último discurso del Señor antes de su muerte en la cruz. Luego de este capítulo 26, usted y yo tenemos un recuento biográfico de su muerte y, y todo lo que usted y yo conocemos que desencadenó su sepultura, su resurrección, su testimonio a los discípulos y a las personas con quienes él tuvo comunión antes de ascender a los cielos, su misma ascensión a los cielos, que tiene un ancla testimonial allí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando el Señor iba ascendiendo a los cielos y algunos se quedaron viendo al Señor Jesucristo subir y ascender a los cielos y recibieron de parte de ángeles la declaración / advertencia, como usted quiera llamarle, acerca de ese evento. Y se les dijo a estos hombres: ¿qué ustedes están viendo? Este que ustedes están viendo subir a los cielos, así vendrá desde los cielos. Amén. Así vendrá desde los cielos. En otras palabras, mi amado hermano, de forma visible, estos hombres lo vieron. Estos hombres vieron al Señor ascender a los cielos, pero el Señor vendrá y todo ojo le verá. Amén. Todo ojo, dice la palabra de Dios, verá al Señor Jesucristo en su advenimiento glorioso, no ya secreto, no ya humilde, en su advenimiento glorioso, con poder y gran gloria, como dice la palabra, como nos ha venido enseñando la palabra. Y este broche particular que el Señor Jesucristo usa desde los versos 31 hasta el verso 46 de Mateo 25 nos da una conclusión, una síntesis bastante detallada de el estado de las cosas, que el Señor encontrará. De hecho, si usted ve cómo comienza esa porción, usted ve que comienza cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Verdad que sí? Así comienza el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces lo que el Señor Jesucristo va a encontrar y los eventos que se sucederán en ese momento a partir de su advenimiento concreto es lo que el Señor utiliza como un broche de oro para cerrar su palabra profética en esta mañana. El panorama terrenal que el Señor Jesucristo va a encontrar será tal cual él lo ha descrito en los capítulos 24 y lo explicó con estas hermosas parábolas que usted y yo conocemos, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola eh, de, de los talentos, la parábola de los talentos. El Señor Jesucristo detalló, explicó, enriqueció, adornó su discurso durante todos estas porciones que hemos estudiado. Y cuando el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre, Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, usted y yo también ya conocemos de dónde viene ese autoapelativo. Ese era el favorito del Señor. El Señor Jesucristo podía ser llamado de cualquier otra manera y lo vemos en la palabra de Dios. Hijo de David, el Hijo de Dios. Pero él prefería llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre.
Y usted y yo sabemos de dónde viene ese apelativo. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 24, usted y yo aprendimos que ese es un apelativo proveniente de una profecía del libro de Daniel. El libro de Daniel, Daniel recibió una profecía donde Daniel veía uno como una especie de hijo de hombre, viniendo con poder y desarrollando una serie de eventos uh, apocalípticos de gran impacto para el curso de la historia. Y el Señor Jesucristo, de alguna manera, levanta la mano cuando el tiempo se cumplió para que Él fuera manifestado y dijo de sí mismo: yo soy ese hijo del hombre. Yo soy ese hijo del hombre. Y lo tenemos aquí, al Señor Jesucristo, declarando: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, encontrará de la manera que nosotros hemos visto en estas semanas pasadas, exactamente, ¿verdad? La manera en cómo Él ha descrito el escenario. En ese panorama, mi amado hermano, continuarán encontrándose solo dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pastor, es muy temprano, son las 10:40, pero usted está hablando así fuerte. Dígalo de otra manera. Pues mire, el Señor condesciende con esa expectativa suya y lo dice de otra manera esta mañana. El Señor esta mañana utiliza una analogía y habla de ovejas y cabritos. ¿Ah? Un poco menos fuerte, ¿verdad que sí? Un poco menos fuerte que hijo de Dios e hijo del diablo. Un poco menos fuerte. Y eso es lo que el Señor hace. En la mañana de hoy el Señor nos va a hablar acerca de esta maravillosa analogía que Él utiliza, ¿verdad? Él utiliza ambas referencias. El Señor, por un lado, nos habla, ¿verdad?, de que ni pertenecemos a, ni podemos servir a dos señores, ¿verdad que no? O usted amará a uno y menospreciará al otro, o menospreciará al otro y amará al uno, dice la palabra de Dios. Declarando a los escribas y fariseos que ellos eran de su padre el diablo y los deseos de su padre querían hacer. Eso declaró el Señor Jesucristo en una acusación, mire, sumamente fuerte. Pero también el Señor Jesucristo nos habló sobre la práctica del pastoreo de ovejas y cabras, y esa es la analogía que Él usa en esta mañana, en esta porción que nosotros vamos a estudiar, y la vamos a estudiar bajo este mensaje que hemos titulado Ovejas y cabras en el mismo redil hasta el día del Señor. Ovejas y cabras en el mismo redil hasta el día del Señor. Así que yo quiero que usted me acompañe a la lectura que encontramos ahí en Mateo 25, verso 31 hasta el verso 46. Dice la palabra de Dios allí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, verso 34, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. El Señor repasa, mire, la misma lista de episodios, pero con una respuesta diametralmente opuesta a la que recibió de sus hijos. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Está como sencilla la fórmula, ¿verdad? El Señor vendrá aquel día en que el Hijo del Hombre venga, dice la palabra de Dios, se sentará en su trono de gloria para reinar. Y reinará con vara de hierro y con cetro de justicia a las naciones, dice su palabra. Vendrá para reinar. Pero en el proceso de reinar, el Señor Jesucristo tiene que hacer, mire, hacer una división y el Señor la hará en ese momento y pondrá a su derecha, dice, venid benditos de mi Padre, y a su izquierda, no se le aprieta el pecho para el Señor decir a los de la izquierda, malditos, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Terrible declaración, fuerte declaración, mi amado hermano. Pero lo que hemos leído en esta mañana es la palabra de Dios. Amén. Padre y Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que ella hable a nuestros corazones, oh Señor, que seas tú de manera directa, protagónica en la persona de tu Espíritu Santo, hablándonos en esta mañana a cada uno de nosotros, confrontando nuestros corazones con lo que tú has revelado. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Fred White, yo le había hecho referencia acerca de este autor hace poco, porque es un autor muy reconocido en materia de estudios sociales antiguos de los tiempos bíblicos, y su obra de referencia, Uso y costumbres de las tierras bíblicas, nos hablan de una serie de temas particulares. Y en este libro, Fred White nos confirma en términos de las investigaciones realizadas cómo se manejaban los pastores, con sus rebaños. Y cito a White escribiendo sobre este tema, dice Fred White, en ciertas ocasiones se hace necesario separar las cabras de las ovejas, aun cuando unas y otras sean cuidadas por el mismo pastor. No pastan bien juntas y a menudo se necesita tenerlas separadas mientras están pastando. Cuando el doctor John Albert Brodus, pastor norteamericano del siglo XIX, visitó Palestina, escribió sobre un pastor guiando su rebaño de ovejas blancas y cabras negras, todas revueltas. Habiéndolas guiado a través del valle de Sarón, se volvió y enfrentó su rebaño. Él iba caminando y su rebaño detrás, ¿verdad? En un momento dado, cuando cruzó el valle de Sarón, se puso de frente a su rebaño, dice la narrativa. Y cuando una oveja se le acercaba, él la tocaba con su largo cayado del lado izquierdo de la cabeza, y ésta rápidamente se movía hacia la derecha. Si una cabra se le acercaba, él la tocaba en el lado contrario y ella se iba a la izquierda. Y este, mi amado hermano, dice Fred White, es el cuadro que el Señor tenía en la mente al declarar: y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esa es la estampa, esa es la analogía que el Señor Jesucristo utiliza cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. En esa primera porción, mi amado hermano, nosotros podemos ser capaces de ver el panorama general de su venida, un panorama ligeramente un poco más extenso que las otras dos porciones del mensaje de esta mañana. Así que quédese conmigo en esta primera parte, desde los versos 31 al 33, para que entendamos toda la analogía, la rica analogía que el Señor utiliza en esta porción. Yo sé que ni usted ni yo somos pastores, ¿verdad? No hemos, que yo sepa, ¿verdad? No hemos pastoreado rebaños de ovejas. A lo mejor alguno ha visto un rebaño de ovejas, pero pastoreado un rebaño de ovejas, yo creo que ninguno de los que estamos aquí. ¿Mm? Pero sí sabemos algunas diferencias marcadas entre lo que es una oveja, cómo se comporta una oveja y cómo se comporta una cabra. ¿Verdad que sí? En otras palabras, usted sabe que el dominicano le cambia los nombres a todos los animales. Cómo se comporta una oveja y cómo se comporta un chivo. ¿Eh? Una cosa es una oveja y otra cosa es una cabra loca, un chivo sin ley. Son dos cosas diferentes. ¿Mm? La oveja, mi amado hermano, es obediente y mansa. Normalmente esa es la estampa de la oveja, obediente y mansa. La cabra es rebelde y no se deja pastorear. Esa es la realidad de la cabra. No se deja pastorear. Mientras la oveja se alimenta casi absolutamente de pasto, las cabras comen de todo, hasta ropa, cuadernos, si usted lo deja ahí. No hay excusa más idónea para un muchacho. Me comió la tarea. Óigame, de todo se come un chivo. Raíces, hoja seca, basura, de todo. Y mire, definitivamente, mi amado hermano, como escuchamos, ¿verdad? Como sabemos que se dice por ahí, el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. O sea, por lo que come un animal, usted no va a identificar qué animal es. El animal es y come lo que coma. Pero déjeme decirle lo siguiente, mi hermano. En el rebaño del Señor, usted se identifica por cómo se alimenta en Cristo Jesús. Amén. En el rebaño del Señor, usted y yo nos vamos a identificar si somos ovejas o si somos cabras por la manera en cómo nos alimentamos en Cristo. Si usted desprecia el alimento espiritual, que es la palabra de Dios para su vida, recurrentemente, diariamente, de la misma manera como usted se alimenta físicamente, así debiera ser el alimento espiritual para su vida. Si usted desprecia esa disciplina en su vida, entonces no hay manera en la que usted pueda llamarse oveja del Señor. Porque una oveja del Señor anhela, como el ciervo brama, mi hermano, anhela el alimento espiritual que nos ha sido dado por medio de su palabra. Cuando el Señor Jesucristo retorne, mi amado hermano, habrá llegado la hora de separar las ovejas de las cabras. Habrá llegado la hora de separar el trigo de la cizaña. ¿Usted se acuerda de esa parábola? ¿Se acuerda de esa parábola? Que había un señor que era dueño de una mies y le habían sembrado allí, mire, cizaña. Y los empleados, los capataces y los empleados del dueño, hasta lo cuestionaron, pero ¿qué es esto? ¿Y tú no sembraste trigo, fue? Y el dueño de la mies dijo, alguien hizo esto. ¿Usted se acuerda de esa parábola? Alguien hizo esto. Un enemigo hizo esto. Y yo leo de manera directa, los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mateo capítulo 13, recuerde esas dos parábolas, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, por donde el Señor Jesucristo comienza su magistral exposición de las parábolas y de los símiles, por medio de los cuales se explica el reino de los cielos. ¿Tú quieres que la quitemos? Mira a ver. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿Usted se acuerda? No, deja eso ahí.
Deja eso ahí, no sea que al intentar arrancar la cizaña, arranques también el trigo. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Ah? ¿Y cuál era la idea que nosotros obteníamos de esa parábola? Mira, llegará el momento, ¿sí o no? Llegará el momento de la siega. Llegará el momento en que los campos estén listos para la siega y entonces allí, dice la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso enviará a sus ángeles para que metan la hoz en la mies porque ya está lista. ¿Mm? Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, mi hermano. El día que el Señor Jesucristo venga, como dice la porción, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, verso 31, estoy leyendo, entonces se sentará en su trono de gloria y separará los unos de los otros, separará las cabras de las ovejas, separará el trigo de la cizaña. El tiempo de la siega habrá llegado, tal como profetiza el profeta Joel, el profeta Joel en su capítulo 3, verso 13, pero también es revelado en el Apocalipsis, en la visión que recibió Juan de aquel que estaba sentado sobre una nube blanca, dispuesto para cegar la tierra. Y yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis 14, verso 14, por favor, para que lo leamos allí. Apocalipsis 14, verso 14. Dice la palabra de Dios allí, Apocalipsis 14, 14. Dice, mire, usted está conmigo. Dice, mire, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube, uno sentado, semejante a quién? Al Hijo del Hombre, mi hermano. Esa es la visión. Esa es la visión. El protagonista de la visión de Juan es el Señor Jesucristo. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano, ¿qué dice mi hermano? Mire, una hoz aguda, una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Gloria a Dios. Llegará ese tiempo, mi amado hermano. Llegará ese tiempo, un tiempo conclusivo de la historia de la humanidad, de la historia de la historia. Un tiempo conclusivo acerca del discurrir de la historia de la existencia humana, en que el Señor Jesucristo, presto para cumplir su plan redentor, separará a los unos de los otros, separará el trigo de la cizaña. Y mi amado, mi oración en esta mañana es que tú sepas desde hoy en qué lado tú vas a estar. Si tú vas a estar a la diestra del Señor o si tú vas a estar a la siniestra del Señor, siendo considerado maldito por el Señor y tu destino, el infierno eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy. Porque es hoy que tú y yo tenemos que hacernos esa pregunta. La palabra de Dios nos ha enseñado y lo hemos estudiado todos estos domingos y tú lo sabes, que cuando el Hijo del Hombre venga ya no habrá más tiempo. Ya no habrá más tiempo. Es hoy el día de salvación. Es hoy el día en el que tú tienes que revisar tu condición y humildemente. Nadie te está llamando a entregarte a tiempo completo al evangelio. Nadie te está llamando a ser pastor. No, te estamos llamando a que tú reconozcas tu pecado y a que tú recibas a Cristo como Salvador y Señor. A eso que te estamos llamando. Hoy. Porque no puede ser el día que Cristo retorne a la tierra. No puede ser el día que Cristo venga, porque ese día ya no habrá más tiempo. Ya no habrá más tiempo. Esa fue la parábola de las 10 vírgenes, mi hermano. ¿Usted no se acuerda? Las 5 vírgenes de las 10, las 5 que no tenían aceite en sus lámparas. Y querían, ábrenos, ábrenos. ¿Y qué le dijo el Señor? Se me van de ahí, que no la conozco a ninguna. Ya no habrá más tiempo, mi hermano. El Señor se sentará en su trono de gloria, dice la palabra de Dios,
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esa es la siega del fin del siglo, mi amado. Pero lo primero que debe ocurrir, como usted y yo leemos allí de manera clara, es que el Señor ocupe su trono de gloria en el contexto de las bodas del Cordero. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. De hecho, eso es lo que usted y yo leemos. Lea la porción conmigo. Lea la porción, Mateo 31, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿apartará a los unos de los otros inmediatamente? No, se sentará en su trono de gloria, ¿sí o no? Es lo primero. El Señor Jesucristo ocupará ese lugar preeminente que ha sido destinado para el Mesías profetizado, cuyo reino sempiterno también fue profetizado. Es el linaje de David que iba a ocupar ese trono por los siglos de los siglos. Y el Señor Jesucristo allí en aquel día cumplirá esa promesa, cumplirá esa profecía. El Señor Jesucristo se sentará en ese contexto especial de las bodas del Cordero, mi amado. Y yo quiero que ahora usted me acompañe. Quédese ahí en Apocalipsis, por favor, para que me acompañe en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, para que usted y yo veamos el contexto. Dice Apocalipsis 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, mi hermano, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, suya y mía. Nosotros somos los santos, mi hermano. Nosotros somos los que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Cualquiera se lo dice en inglés. You better live up to that expectation. Mejor será que tú vivas al nivel de ese llamado al que tú y yo hemos sido llamados, hemos sido atraídos por el Señor Jesucristo. Usted sabe, como dice por ahí una canción, vamos a hablar inglés ahora. Y yo se lo digo en español y se lo digo en inglés también para que usted no tenga excusa. Si usted ha sido llamado santo por la sangre de Cristo, usted tiene que vivir en santidad. Y no me lo he inventado yo. Gálatas 5:25. Si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Nosotros somos esos santos, mi amado. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ese es el contexto, mi hermano. Ese es el contexto en el que el Señor Jesucristo se va a manifestar en aquel día con poder y gran gloria. Este es el contexto que colocará al Hijo del Hombre en su trono, de manera que toda rodilla, mi amado hermano, se doble y confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el contexto. Y mire, yo no sé si usted lo nota, pero vaya conmigo rápidamente, vaya conmigo a Mateo 25 para que usted se dé cuenta de la manera en cómo esta declaración permea a través de los versículos en Mateo capítulo 25. Rápidamente, mire conmigo el verso 34, por favor. ¿Cómo dice allí el verso 34? Entonces, ¿quién? El rey, mi hermano, el Señor Jesucristo va a reinar en ese momento. El Señor Jesucristo se va a manifestar como el Hijo del Hombre, va a ocupar su trono, y aún en la narrativa de Mateo, haciéndose eco de lo que el Señor Jesucristo dijo, ya él se autoproclama como
el Rey. El Rey. El Rey de reyes y el Señor de señores. Pero vamos a continuar viendo la porción del contexto general del advenimiento del Hijo del Hombre. Ese contexto particular coloca al Señor Jesucristo allí, ¿verdad? En su trono. Coloca al Señor Jesucristo en su trono. Y mire, vaya conmigo a Apocalipsis 22. Yo le dije que se quede ahí en Apocalipsis, porque Apocalipsis nos va a dar muchas pautas en esta mañana que enriquecen el contexto de Mateo 25. Apocalipsis 22, versos 1 al 3. Apocalipsis 22, versos 1 al 3. Mire cómo dice allí. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía, y lea conmigo claramente allí, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. ¿Usted se está dando cuenta conmigo? Por favor, dele un poco de mente a esto. Vamos a terminar de leer hasta el verso 3, pero quédese con esa declaración en su cabeza. Que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y vuelve y dice, mi hermano, mire, léalo otra vez, léalo otra vez. Y el trono de Dios, ¿y de quién? Y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Gloria a Dios. Pero por favor, mi hermano, sea observador conmigo en este momento y dése cuenta que el apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, no está diciendo y el trono de Dios y el trono del Cordero, como si fueran dos tronos. ¿Usted me está entendiendo? No, Juan está diciendo y el trono de Dios y del Cordero. Mi hermano, es solo uno el que ocupa el trono. Uno solo es el que ocupa el trono, y nuestro Señor Jesucristo, por eso es que es Dios encarnado. Porque es uno solo el que la palabra de Dios revela, ocupando el trono por los siglos de los siglos. Yo no sé si usted lo nota ahí, el trono de Dios y del Cordero. La deidad triúnica, mi amado hermano, ocupando ese trono. A lo mejor allí en Apocalipsis usted y yo no vemos al Espíritu Santo, pero usted y yo sabemos por lo que leemos en 2 Corintios capítulo 3 verso 15 que el Señor es el Espíritu, ¿sí o no? De manera que si usted tiene allí a Dios y al Cordero, también tiene el Espíritu de Dios, la deidad triúnica reinando en su trono sempiterno. Y eso es una gloriosa revelación de la palabra de Dios, que también nos sirve para nosotros, mire, hacer énfasis en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos sirve para nosotros enfatizar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De manera, mi hermano, que ese contexto particular es el contexto que coloca al Señor Jesucristo en su trono para reinar, para reinar. Pero de igual manera, mi hermano, este es el contexto que precede a la consumación de todas las cosas. Ese es el contexto que precede a la consumación de todas las cosas, luego de que el Señor Jesucristo haya reinado. Yo creo que hemos venido siendo puntuales en aclarar cómo es el panorama general de la escatología. El Señor Jesucristo viene por su iglesia, gloria a Dios. El Señor Jesucristo toma a su iglesia, la iglesia estará con el Señor Jesucristo. Habiendo ocurrido una serie de eventos proféticos que encontramos en el libro de Daniel y que son confirmados por el Señor Jesucristo en Mateo 24, entonces el Señor Jesucristo, luego de esa grande tribulación como no la habrá nunca, entonces el Señor Jesucristo viene con poder y gran gloria. Y eso es lo que estamos viendo en esta porción del capítulo 25. El Señor Jesucristo viene con poder y gran gloria. Pero usted y yo tenemos que entender que habrán
algunos que salen de la gran tribulación sin un corazón humillado delante del Señor Jesucristo. Habrá personas que no habrán fallecido, que no aceptaron al Señor Jesucristo por medio de la fe, que atravesarán la gran tribulación y que allí serán juzgados con vara de hierro, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo a partir de ese momento reinará por 1000 años, dice la palabra de Dios. Y los que murieron sin Cristo todavía no han resucitado, mi hermano. La segunda resurrección se dará allá, al final de los 1000 años. Cuando el Hades entregue sus muertos, cuando el mar entregue sus muertos, entonces serán abiertos los libros. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Y es en ese momento entonces que se llevará a cabo aquel gran juicio del trono blanco, donde todo aquel cuyo nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Y entonces, mi amado hermano, en ese momento es que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, muévase allí por favor, que el Señor Jesucristo entregará al Dios y Padre todo el reino, todo el reino. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15, verso 23, para que usted y yo concluyamos de ver este panorama general del reino del Señor Jesucristo reinando. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 23, pero cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. El Pablo venía hablando de la resurrección, ¿verdad? No vamos a leer todo el contexto, pero mire este contexto inmediato. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, resucitaremos, ¿sí o no? De eso es que trata 1 Corintios 15, de la resurrección. Y el Señor Jesucristo viene hablando de la resurrección y dice claramente, Pablo viene hablando de la resurrección por revelación del Espíritu de Dios y dice cada uno en su debido orden, todos resucitaremos, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, resucitó Cristo, ¿sí o no? Resucitó con poder, amén. Y hoy vive y reina a la diestra del trono del Padre. Las primicias de la resurrección. Luego, estoy leyendo, verso 23 de 1 Corintios 15. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Los que son de Cristo resucitarán en su venida. Y los que no son de Cristo, ¿cuándo resucitarán? Después que el Señor haya reinado 1000 años. Esta es la segunda resurrección. Bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección, dice la palabra de Dios. Mi hermano, óigame, todo hace sentido. Gloria a Dios, la revelación en Mateo, la revelación en Daniel, la revelación en Apocalipsis, la revelación en Primera Tesalónica, la revelación en 1 Corintios 15. Todo hace sentido, mi hermano. El Señor ha revelado su plan. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor Jesucristo viene. Y su plan está bastante delineado en la palabra de Dios. Usted lo que tiene que leerlo y estudiarlo. Luego el fin, dice el verso 24, léalo conmigo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Usted lo nota ahí, usted lo ve conmigo. El Señor Jesucristo reinó, pero al final de su reinado de 1000 años, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también él mismo, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el cumplimiento soberano del plan redentor para dar paso a la eternidad futura, mi hermano. Este es el panorama glorioso del reino de Cristo. Este es el panorama al que apuntan todas las preguntas de los discípulos. Cuando vengas en tu reino, ese es el panorama. El Señor reina hoy a la diestra del Padre, mi amado hermano, y reinará en su trono de gloria hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y luego, al final, como dice el apóstol Pablo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, de ahí en adelante, mi amado hermano,
nosotros veremos a Dios por medio de la faz de Jesucristo, cuando moraremos en su presencia por los siglos de los siglos. Ese es el panorama glorioso que nos espera. Finalmente, en esta parte, mi hermano, en esta primera parte del escenario, del contexto general del advenimiento del Señor, fíjese que nosotros leemos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y ya estoy en Mateo nuevamente, Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Usted lo está viendo conmigo? Mateo 25, verso número 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Yo quiero que usted note en este momento que Mateo dice, y todos los santos ángeles con él. ¿Usted lo ve ahí conmigo? ¿Lo está viendo ahí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Hay muchas posturas, yo lo he hablado, se lo he dicho aquí, se lo he explicado en otras ocasiones. En su momento lo vamos a desarrollar con más detalle, Dios mediante. Pero hay posturas que difieren del premilenarismo que nosotros sostenemos, un premilenarismo que no nos hemos inventado, sino que vemos claramente en la palabra de Dios al Señor Jesucristo viniendo con gran poder y gloria, sentándose en su trono antes del milenio. Eso es lo que se llama premileniarismo. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero ciertamente hemos dicho que otros hermanos amados de sana doctrina ven otra cosa. Ven un amilenarismo. No existe tal reino literal. Y las cosas se van a desarrollar de otra manera, según estos hermanos. Y muchos de ellos utilizan porciones como esta para apuntar a que no hay tal cosa como un rapto previo, un arrebatamiento previo de la iglesia y luego esos santos viniendo con el Señor, porque ahí lo que dice es sus santos ángeles, no los santos, no la iglesia. Y yo quiero que pongamos un poquito de atención, mi amado hermano, porque la palabra de Dios se explica a ella misma, ¿sí o no? Y yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo número 19, para que nosotros veamos esta porción explicada. Porque cualquiera podría preguntarse, ¿y dónde está la iglesia en ese panorama? Si los que vienen con el Señor son ángeles, ¿dónde está la iglesia? No, no dije que estaba con el Señor. Viene en otro viaje, en otra guagua. Usted y yo tenemos que recordar, mi amado hermano, que la iglesia fue tomada y ha estado con el Señor y el contexto de su venida nos trae con Él para reinar. Esa es la premisa que usted y yo tenemos que tener presente. No son solamente los santos ángeles con Él, como leemos en Mateo. Allí el énfasis está en los ángeles, pero en el contexto del Apocalipsis, que lo vamos a leer ahora en Apocalipsis 19, verso 11, nosotros quedamos, somos aclarados por la palabra de Dios en cuanto a esos detalles de la compañía que viene con el Señor Jesucristo. Dice allí, verso 11 de Apocalipsis 19, léalo conmigo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Le queda duda de quién es ese? Cristo Jesús. El Verbo de Dios. Y mira el verso 14, mi hermano. Mira el verso 14, por favor. Y los ejércitos celestiales, ¿vestidos de qué? De lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Se visten los ángeles. Los ángeles tienen necesidad de vestirse con lino fino, que son las obras justas de los santos. ¿Usted me está entendiendo por dónde va la cosa? La palabra de Dios es clara, mi hermano. La palabra de Dios es clara. Cuando nosotros leíamos Apocalipsis 19,
Si usted le da un poquito más para atrás, usted y yo recordamos en el verso 8 que a la esposa se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos somos usted y yo, mi hermano. Los santos es la iglesia. Los santos somos usted y yo, no los ángeles en este contexto. Y es cierto que ellos son el ejército de Dios. Y en otras porciones de la palabra de Dios son los ejércitos de los cielos. Y están en el cielo y moran allí y siguen a Cristo. Y lo atienden y le sirven, y algunas veces han sido representados por caballos y jinetes y son criaturas puras y santas y vendrán con Cristo al juicio. Pero esta visión no se refiere al día del juicio. Esta visión se refiere al día del advenimiento del Señor. Acuérdense que el día del juicio es después del milenio. Eso es lo que vemos en la palabra. Cuando serán juzgadas todas las cosas. Cuando los libros serán abiertos. Es allí que se habla de ese gran juicio, de ese gran trono blanco, mi hermano. Y de manera particular, nosotros vemos a estos santos, como ya les dije, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y esa es la justicia de los santos, justificados por la sangre de Cristo, y la justicia de los ángeles y los santos no es la misma. Además, mire cómo dice Apocalipsis 17:14, vaya conmigo un poco atrás. Apocalipsis 17:14, por favor, para que lo leamos. Y dígame usted si esto no es claro y confirma la identidad de estas huestes celestiales vestidas de lino fino que vienen con el Señor. Mire Apocalipsis 17:14, perdón, 17:14. Yo dije 4. 17:14. Lea conmigo, lea conmigo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y quiénes están con Él? Gloria a Dios. Y los que están con Él son los llamados elegidos y fieles. ¿Quiénes son esos? Los santos. La iglesia, mi amado hermano. Esos son los que están con el Señor en ese día. Esos son los que vienen con el Señor. Vienen huestes celestiales, pero también su iglesia viene con Cristo. Usted y yo, mi amado hermano, elegidos. Pero también espero que seamos fieles. Ese es el contexto general, mi hermano, del advenimiento del Señor Jesucristo. Ese es el contexto general de aquel día cuando el Hijo del Hombre venga a sentarse en su trono de gloria. Pero yo quiero que usted y yo pasemos ahora a ver el contexto particular de las evidencias de los justos. Allí desde los versos 34 hasta el verso 40, las evidencias de los justos. Los justos allí, ¿verdad? El Señor les dijo, el rey, ya no el Hijo del Hombre, el rey se ha sentado en su trono. El rey le dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros. ¿Desde cuándo, mi hermano? Óigame, yo quiero leer eso otra vez. Léalo conmigo, por favor. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, mi hermano. Gloria a Dios. Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tu heredad y mi heredad ya está lista desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. Eso es lo que tú y yo debemos entender para que valoremos el preciado tesoro que hemos recibido por medio de la gracia de nuestro Dios. Una herencia que está preparada desde la fundación de este mundo. Desde la fundación de este mundo. Y yo no quisiera que usted se vaya por la tangente con respecto a la referencia que el Señor hace sobre los de la derecha y los de la izquierda. Y vaya usted, ¿verdad? Erróneamente, a atribuirle una iniquidad inherente a todo lo que es siniestro y no diestro. Porque a veces solemos hacer eso también. Muy a pesar del uso regular de la palabra siniestro, ¿verdad? Que todos
sabemos que se usa para hablar de algo de maldad, de algo, pero usted y yo sabemos que en términos literales es diestra y siniestra, ¿verdad? Nada que ver, mi hermano, nada que ver. El Señor está haciendo una analogía normal de una práctica entre los pastores para separar sus ovejas de las cabras. Y ellos, con toda seguridad, eran más veces derechos que zurdos. Simplemente, esa es la analogía que el Señor está haciendo. Después de todo, mi amado hermano, solamente un 12% de la población mundial es zurda. O sea que no podemos decir, aproximadamente, ¿no? No podemos decir que los zurdos son malditos, que los zurdos tienen que ser despreciados. Esto es parte del diseño maravilloso de nuestro Dios en nuestro cerebro, ¿verdad que sí? Nos da capacidades disímiles, diferentes, y usted es más diestro con la zurda, en verdad, que con la derecha, o viceversa, utilizando la palabra no como un sustantivo, sino como un adverbio. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque cuando usted y yo escuchamos este tipo de cosas, sabemos que la palabra de Dios no está siendo utilizada como debe ser usada. El Señor Jesucristo habla a los de su derecha y se refiere a ellos como los benditos de su Padre. Lo hace basado en la analogía que ha utilizado sobre el uso y costumbre de los pastores. Y es a los de su derecha que les otorga la heredad del reino que estaba preparado para ellos desde la fundación del mundo. Y si usted quiere que yo se lo diga más claro, mi hermano, se lo voy a decir. Porque muchas veces vemos la gloriosa elección de los santos y no queremos ver la evidente elección de los condenados. Y la palabra también lo dice. Que es fuerte y que es una palabra que a lo mejor ni siquiera debiéramos utilizar cuando estamos predicando el Evangelio de Cristo, sino más bien a la iglesia para que seamos edificados en estas verdades. Tal vez sí, mi hermano, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis 17 para que usted y yo lo veamos. Apocalipsis 17, verso 8, para que usted y yo lo veamos. Y si es la voluntad de Dios, podamos cerrar de una vez y por todas ese argumento constante con respecto a la soberana elección de Dios para salvación. Mire lo que dice allí Apocalipsis 17, 8. Apocalipsis 17, 8. ¿Está usted allí conmigo? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, los hombres mundanos, en otras palabras, eso es lo que quiere decir la porción ahí, los moradores de la tierra, y miren, lea conmigo, por favor, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. Usted se está dando cuenta desde cuándo es que los nombres de aquellos que no están inscritos no están inscritos. Es desde la fundación del mundo que no están inscritos. Usted lo vio conmigo. Entonces no discuta conmigo, mi amado. Discuta con la soberanía de Dios si usted quiere discutir. Aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Yo no escribí la Biblia, mi hermano. La palabra de Dios es muy clara. Y en su soberanía, Dios ha determinado quiénes estarán con Él en su presencia y quiénes estarán en condenación por los siglos de los siglos. Dios, el soberano. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. El hombre se condena porque no acepta el regalo de Dios para salvación. Cuando usted y yo rechazamos a Cristo, mire, usted está validando la condenación que usted arrastra desde la fundación de este mundo. Sobre todo porque todos nosotros nacemos en condenación, ¿sí o no? Todos nosotros nacemos en esa condición.
Y el misterio soberano de la gracia de Dios para salvación es que también somos llamados. Amén. Y usted y yo tenemos que responder a ese llamado de salvación. Nadie puede encontrar justificación en esta verdad bíblica para rechazar a Cristo y decir que no cuenta con una herencia en los cielos. Usted necesita aceptar a Cristo hoy para testimonio de la obra de la cruz, para que en aquel día usted sea de los que son contados a su diestra. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Óigame, sorprendidos los justos por la declaración del Señor, por la declaración del Rey. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? La norma distintiva de nuestra fe, mi amado hermano, es el amor al prójimo. Es el amor al prójimo. Y el amor que no tiene obras para con el prójimo no es amor al prójimo. Usted tiene que estar claro con esa fórmula simple que nos muestra el apóstol Juan en su primera carta. Y que nos muestra Santiago en su carta. Y que nos muestra Pablo en su carta, en sus escritos. Si yo veo a alguien en necesidad, ¿cuántas veces no hemos predicado acerca de esto? Y le digo: ay, hermano, ve con Dios, ve con Dios. Pero no hago las cosas que tengo que hacer para que esa persona tenga que comer, tenga que vestir. Entonces, mire, mi hermano, estamos siendo insuficientes. No llegamos a la medida del amor que Dios demanda de sus hijos para con su prójimo. Si usted no tiene el discernimiento para identificar a las ovejas de las cabras, y no lo tiene, no lo tenemos, y no lo tenemos, entonces usted y yo, mi amado hermano, debiéramos servir al prójimo sin importar si es o no nuestro adversario. Romanos capítulo 2, verso 20 lo dice claramente: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Mi hermano, Gálatas 5:14 lo dice claramente: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Óigame esto: toda la ley en esa declaración se cumple. Si usted quiere resumir toda la ley, si usted quiere un resumen de toda la ley, Gálatas 5:14: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted y yo nos sorprenderemos en aquel día, créame. ¿Cuántas veces se dice: habrá sorpresas en los cielos? Usted no ha oído esa expresión. Habrá sorpresas en los cielos. ¿Usted sabe por qué se dice? ¿Verdad que sí? Porque nosotros hoy no conocemos los corazones, ¿verdad? No sabemos quién es cizaña y quién es trigo. No conocemos quién es cabra y quién es oveja. A veces el que usted cree que es oveja es cabra. Y a veces el que usted cree que es cabra, simplemente por su carácter, es una verdadera oveja de Cristo. No lo sabemos, no lo sabemos. Por eso es que constantemente decimos: habrá sorpresas en aquel día en el cielo. Pero miren, aquí nosotros vemos una razón más para sorprendernos en aquel día. Las sorpresas se generarán hasta por la declaración del Señor sobre nuestro servicio a otros. Oh, Señor, ¿y cuándo nosotros hicimos eso? Usted se llevará la sorpresa de que era a Cristo a quien servíamos. Amén. Por eso que en Proverbios capítulo 19, verso 17, nosotros encontramos: a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Jehová es un Dios justo que no se queda con lo de nadie. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, dice la palabra de Dios. Usted y yo como rebaño del Señor estamos llamados por la palabra de Dios, mi amado hermano. No solamente a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas,
sino también a ser de ojos sensibles con las necesidades de nuestros hermanos y servirles porque estamos sirviendo a Cristo. Amarles porque decimos que amamos a Cristo. Vaya conmigo, Primera de Juan, por favor, para que usted y yo lo veamos. Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3. Verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo tú vas a decir que mora el amor de Dios en ti? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Tú lo quieres más claro? ¿Tú lo quieres más claro de ahí? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Mi amado hermano, la palabra de Dios nos llama una y otra vez a nosotros servir por amor al hermano, porque amamos a Cristo. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, ven, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis acepción de personas entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El mismo capítulo 2 de Santiago, mi amado hermano, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe que dice que tiene, que nunca ha sido validada por medio de las obras, salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no pone, es un gallo, no pone ni siquiera un centavo, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así, mi amado hermano, es la evidencia, es el testimonio, es la evidencia de todo aquel que es una verdadera oveja del rebaño del Señor. Esa es la evidencia. Y esto nos lleva, mi amado hermano, a considerar la evidencia de los impíos. Y con esto terminamos. Verso número 41. Para que usted vea el contraste. Para que usted vea el contraste y entienda que no es por las obras, pero las obras son una evidencia de esa fe genuina que nos ha salvado. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y mire, ellos también se sorprendieron. ¿Y por qué? ¿Y cuando nosotros no hicimos esas cosas? Porque si nosotros tuviéramos visto, la hubiéramos hecho. Pero el Señor le dijo, en cuanto no las hiciste a todos aquellos, a todas aquellas oportunidades que vinieron delante de ti, y tú las rechazaste en tu orgullo y en tu desprecio por el pobre, en tu desprecio por el despreciado del mundo, te uniste al desprecio del mundo y lo despreciaste también. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, mi hermano. Y por eso fue que yo escribí hace poco
que ahí, mire, ahí se muere el sistema numérico decimal. Ahí se muere el sistema numérico decimal. Ahí nada más tiene prevalencia el sistema binario. 0 y 1 nada más. 0 y 1. ¿Verdad, Bernardo? 0 y 1 nada más. ¿Mm? O usted es una oveja del Señor o usted es una cabra. ¿Mm? O usted es un hijo de Dios o usted es un hijo de Satanás, dice la palabra de Dios. No hay terceras paternidades y tampoco hay una nulidad paternal en la cual usted y yo podamos ampararnos. O usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo. Por eso es que Primera de Juan, capítulo 3, lo dice claramente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Más claro de ahí no lo podemos decir, mi hermano. El problema es que cuando una persona sin Cristo escucha esto, inmediatamente trata de pasar un ladrillo por debajo de la puerta, aunque tenga que llamar a un ebanista. Y quiere agarrarse de las obras de justicia, quiere montarse en el tren, argumentando las obras de justicia, cuando usted y yo sabemos que nuestra salvación es por fe, que nuestra salvación es por gracia, que no es de nosotros, para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Amén. Que la salvación que usted y yo hemos recibido por medio de Cristo es por la fe en su obra de la cruz. Y la manera en como usted y yo evidenciamos esa fe salvífica es cuando usted y yo podemos mostrar obras, obras de bien, obras de servicio, obras de amor, o bien proceder a nuestra disciplina de piedad, acercarnos a su palabra, alimentarnos con su palabra, congregarnos fielmente. Estas también son obras en la fe que la palabra de Dios nos describe. No solamente obras de caridad, obras, acciones a las cuales usted y yo nos vemos movidos por medio de esa fe genuina que el Señor nos ha otorgado para salvación. Entonces, mi hermano, no se trata de un esquema salvífico por medio de las obras. Se trata de las evidencias que confirman mi salvación por medio de la fe. De eso es que se trata. Primera de Juan 3:14 también lo dice de esta manera, mi amado hermano. Primera de Juan 3:14. Y con esto pasamos a una breve conclusión. Primera de Juan 3:14. Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la misma muerte en la que estaba y de la que creyó haber salido cuando profesó ligeramente a Cristo, pero nunca ha servido a su prójimo. ¿Usted me entendió? Un poquito más largo, pero es así. Permanece en muerte. ¿En cuál muerte? Permanece. En la que estaba. En la que estaba antes de Cristo y de la que creyó haber salido con simplemente levantar la mano un día en un culto evangelístico. Mire, mi hermano, eso es una evidencia pública nada más. Si usted no ha recibido en su corazón el Espíritu de Dios con poder que transforme su corazón para vida eterna, que transforme su corazón, que cambie el corazón de piedra que usted y yo teníamos y nos dé un corazón sensible a la voluntad del Espíritu de Dios para amar a Dios y amar a otros, entonces usted no puede llamarse oveja del rebaño del Señor. Conclusión, mi amado hermano. Hoy es el día de salvación para todo aquel que no tiene a Cristo como Señor. Hoy es el día en que usted puede definir su lado de la acera, izquierda o derecha,
Usted hoy tiene que tomar una decisión. Arrepiéntase de su pecado, confiese a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Deleítese y crezca en el conocimiento de su nombre hasta el día en que Él se manifieste otra vez. Amén. Hasta el día en que el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Padre amado, Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por todas las verdades que ella nos ha hablado, por toda la revelación profética y la confirmación de la revelación profética que hemos estudiado hasta hoy. Te damos gracias por la descripción detallada de ese panorama que el Señor Jesucristo habrá de encontrar el día en que el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador, se manifieste a este mundo y ocupe su trono para reinar. Te damos gracias, oh Dios del cielo, por tu invitación soberana detrás de esta revelación escrita. Ven a Cristo Jesús. Esa es la invitación que nosotros escuchamos detrás de tus palabras. Oh Padre amado, y en esta mañana yo quiero hacer una invitación. Yo quisiera que si tú estás aquí en esta mañana, si tú has sido invitado o invitada, si tú estás aquí en esta mañana con sencillez de corazón, con humildad de corazón, yo quiero que tú reflexiones en tu condición espiritual. No te vamos a pedir que pases al frente, que te pongas de pie, no te vamos a pedir nada. Simplemente quiero pedirte que tú reflexiones en tu corazón. Que en esta mañana tú entiendas que a pesar de que hoy tú has vivido conforme a tu propia voluntad, sin atender el peso de estas palabras proféticas, un día el Señor vendrá. A pesar de nuestros propios criterios y de nuestra propia evaluación de lo que está revelado, un día el Señor vendrá. El Señor ha declarado su palabra y su palabra es soberana sobre nuestras vidas. Y hoy nosotros hemos aprendido, hemos estudiado que el día que el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono y separará las ovejas de las cabras. Separará el trigo de la cizaña. Es mi oración y mi anhelo que si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús como Señor de tu vida, habiendo creído en Él, habiéndolo profesado con tu boca, habiéndolo confesado delante de los hombres, si tú estás aquí en esta mañana en esa condición, yo quiero que tú ores en tu corazón. Yo quiero invitarte a hacer una reflexión y a orar en tu corazón, perdón, clamando perdón en arrepentimiento y en plena certidumbre de fe, en plena confianza de estas cosas que se han hablado, porque es palabra de Dios, no es palabra de la iglesia. Si tú y yo tememos su palabra, es hora de que comencemos a darle crédito a su palabra. De manera que yo te invito en esta hora a que tú allí en el silencio de tu asiento, toda la iglesia, orando en este momento con los ojos cerrados, tú puedas orar similar a esto. Padre, mira mi corazón, yo soy pecador, yo soy pecadora, yo lo sé. Estoy aquí en esta mañana posiblemente como muchas veces antes, o posiblemente esta es mi primera vez, mi segunda vez en este lugar. Quiero que tú veas mi corazón. Quiero que tú veas mi corazón, aunque yo no retorne a este lugar, quiero que tú veas mi corazón. Y yo quiero comenzar a tener una relación contigo por medio de Cristo. Mira mi corazón, oh Dios, recíbeme como un hijo tuyo, recíbeme como una hija tuya, ten misericordia de mí. Ora de esta manera, ora de esta manera al Dios y Padre, creyendo en tu corazón que Él levantó a Jesucristo de entre los muertos y que un día ese Cristo resucitado volverá. Cree en este momento entendiendo que esto
va más allá que un esquema religioso que es predicado desde las iglesias. Cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si alguien ha orado de esta manera, yo quisiera orar por ti, quisiera orar por ti en esta mañana. Yo quisiera que antes de que nos vayamos, tú puedas acercarte a cualquiera de nosotros, a este siervo tuyo, a este siervo de Cristo, a este servidor, a cualquier otro servidor de la iglesia, hermano Bernardo, hermano Johnny, hermano Crescencio, cualquiera de nosotros. Acércate a alguno de nosotros y manifiéstale tu decisión por Cristo. Manifiéstale tu decisión por Cristo. No es mi intención, ni es la intención de este púlpito, levantar la bandera de victoria con tu mano levantada. Yo prefiero que tu corazón venga a los pies de Cristo. Reflexiona en tu corazón en esta mañana. Reflexiona en tu corazón cuál es tu verdadera condición espiritual y cree en Cristo Jesús. Padre, bendícenos, guarda nuestros corazones, ayúdanos, porque necesitamos, oh Señor, seguir anhelando y esperando la venida de nuestro Señor y Salvador. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.